Buenos días, docente, buenos días, colegas. Somos el grupo número 6, conformado por Luis, por Renzo, John y Evis. En el tema de física, tratado de capacitancia y dieléctricos. Con el tema sensores de humedad. Con el ODS, hambre y seguridad alimentaria, agua y saneamiento. Los sensores de humedad son herramientas esenciales para medir la cantidad del agua en el suelo. Los objetivos: uno de los objetivos generales son los sensores capacitivos de humedad del suelo. Tienen como objetivo medir con precisión la humedad del suelo y optimizar el riego. Específicos: evaluar la precisión y confiabilidad de los sensores. Recolectar y analizar datos en tiempo real. Evaluar la variabilidad y espacial temporal de la humedad del suelo. Paso a mi colega. Buenos días. Contenido. En Perú los sensores de humedad se utilizan en proyectos agrícolas para optimizar el riego. Por ejemplo, la empresa El Gran Tech Perú utiliza sensores de humedad en proyectos agrícolas para optimizar el riego y ahorrar un 30% de agua, mejorando la eficiencia y reducción de costos. Esta información permite a los sistemas de riego decidir cuánto y cuánto regar, optimizando así el uso de agua. Esto ayuda a mejorar la productividad y la calidad de cultivos, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a dar el pase a mi compañero Luis. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Luis Miguel. Sí, justo vamos a ver la hipótesis del proyecto haciendo la pregunta: ¿cómo influye el uso de sensores de humedad en los sistemas de riego? Bueno, ya hemos visto que reduce hasta el 30% del uso del agua. Aquí tenemos ejemplos que hemos abordado. Por ejemplo, en un caso en Chile, apoyo hacer una evaluación de este estudio y ha permitido dar mediciones precisas en redes de dispositivos, proporcionando datos en tiempo real y la eficiencia en el uso del agua. Otro ejemplo es aquí en Perú, que se ha visto, por ejemplo, que hasta el 35% de agua para el maíz y 22.5% para el banano se ha reducido el uso del agua. Y esto se dio, por ejemplo, en un estudio de Innovate Perú en el 2024. Pero veamos, por ejemplo, cómo se aplica esto. ¿Cómo son estos sensores y cómo funcionan? Bueno, los sensores son dos placas que están separadas por un cierto área. Esas dos placas se insertan en el suelo y se les va a dar un pequeño voltaje. Y con ese voltaje va a generar una electricidad que va a hacer que el agua comience a moverse transportando los electrones. Y en ese movimiento nosotros podemos ver qué cantidad de agua hay o no. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el tema de la capacitancia. Por ejemplo, aquí estamos hallando la humedad en un terreno agrícola. Lo que tenemos que conocer es el área, ¿de acuerdo? La distancia entre las placas, la constante dieléctrica del suelo, que eso ya se da debido a la presencia del agua en el suelo, la permisidad del vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 2 faradios, la carga de las placas, ¿de acuerdo? Y aquí hemos resuelto, por ejemplo, un ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí está la fórmula de la capacitancia. Incluso hemos hecho una fórmula de la diferencia del potencial, que es el voltaje, ¿no? Y cómo hemos hallado, por ejemplo, la capacitancia. Simplemente, por ejemplo, hemos reemplazado la constante de permisividad del vacío, la constante del agua, y hemos reemplazado los valores del área y la distancia entre las dos placas. Y hemos obtenido 7.08 por 10 a la menos 10. Ok. Recordemos que un faradio es igual a un coulomb por volt. La interpretación. Esto indica que la capacidad del suelo con agua puede almacenar esa carga eléctrica. O sea, esa es la capacitancia. Resultados. Se muestran cómo la presencia del agua en el suelo afecta la capacitancia y cómo los sensores pueden utilizar en estos cambios para medir la humedad. Genial. Eso significa que esto va a medir si el suelo tiene demasiada cantidad de agua o tiene poca cantidad de agua. ¿De acuerdo? Esto justamente porque el agua también transporta electrones y ahí podemos medir su capacitancia. Muy bien, las conclusiones son que estos sensores han revolucionado para controlar y gestionar los niveles de humedad y darnos datos precisos. Esto ayuda mucho a la sostenibilidad de los cultivos. Conocer a detalle cómo funciona el voltaje y la capacitancia es necesario para utilizar estos sensores y ser precisos. Por eso es que se estudia la física y utilizamos esto para su mejor eficiencia. Y así poder ahorrar agua, no desperdiciar en los riegos.
¿De acuerdo? Conocer la capacitancia es esencial, como les comentaba, y comprender el campo eléctrico permite diseñar y calibrar los sensores que corresponden a los cambios en el entorno. Genial. Aquí están las referencias que hemos utilizado, profesor. Nosotros somos el grupo 6. Muy buenos días.